¿Cómo están? Yo, como es habitual, me encuentro recorriendo las calles de nuestra ciudad. En este momento estoy en el jirón Lorenzo Morales, el mismo que está a tan solo un paso del Coliseo de Morales, el distrito cuya historia nos convoca hoy. Y es que todos los tarapotinos conocemos su nombre, todos hemos recorrido sus calles y más de uno se ha distraído en los centros recreacionales diurnos y nocturnos que es posible encontrar en el mismo. Morales es sin duda el distrito más activo de la ciudad. Algunos dirán que nunca duerme, otros, en especial los propios moralinos, dirán que en realidad nunca los dejan dormir. En fin, más allá de todo lo que connota el distrito de Morales para nosotros, los actuales habitantes de Tarapoto, es necesario preguntarnos acerca de su origen. De hecho, ¿por qué se llama Morales? Como imaginarán, parte de la respuesta está en el personaje que le da nombre a este jirón, Lorenzo Morales y Zúñiga, un español que llegó al Nuevo Mundo lleno de ambiciones y sueños. Sean parte de una exploración que nos llevará a descubrir la historia de los distritos que, histórica y urbanísticamente, llevan siglos unidos a Tarapoto. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Del jirón Lorenzo Morales nos hemos trasladado hasta la plaza principal del distrito de Morales. Pero, ¿quién fue Lorenzo Morales y por qué su apellido da nombre a todo este distrito? Para conocer la respuesta debemos retroceder más de 300 años en el tiempo, al momento en que los españoles impusieron su ley en esta parte de la selva. En algún capítulo anterior les hemos comentado acerca de Martín de la Riva y Herrera, quien tras asegurar su dominio en todo el área, fundó Lamas allá por el año de 1656. Pero unos añitos antes, para ser más exactos, en 1651, se dice que ya los exploradores españoles avanzaban vehementemente por la Amazonía y rondaban la zona. De hecho, su presencia aquí se hizo tan fuerte que el líder de la expedición, Martín de la Riva, comenzó a repartir las nuevas tierras entre personas de su confianza. Así, de la noche a la mañana, varios españoles se convirtieron en propietarios de grandes latifundios y tenían indios a su disposición. De estas concesiones provienen varios de los nombres de distintos distritos y poblados sanmartinenses. ¿Por qué creen que el cercano distrito de Juan Guerra se llama así? Pues porque Martín de la Riva se lo concedió a un miembro de su expedición llamado Juan Guerra. Con Morales sucedió exactamente lo mismo. De la Riva otorgó estas tierras, indios incluidos, como era la inhumana costumbre de los conquistadores, a Lorenzo Morales y Zúñiga. Al establecerse en la zona, don Lorenzo Morales y su familia enfrentaron varios desafíos. Si bien le fueron asignados un importante grupo de indios cumbazas para que estuviesen a su cuidado, o mejor dicho, a su servicio, el río que atravesaba el lugar y que tomaría el nombre de la tribu indígena amenazaba continuamente con desbordarse. Además, por si esto fuera poco, lo accidentado del terreno y la presencia de animales salvajes complicaban aún más la situación y hacían muy difícil el control de estas tierras. Pero, sobreponiéndose a todas estas vicisitudes, Lorenzo de Morales logró establecer un caserío a orillas del río Cumbasa en 1651, fundándolo oficialmente el 10 de octubre de 1656. Si consideramos que Tarapoto fue fundado más de un siglo después, en 1782, podemos afirmar con total seguridad que no existe nada más antiguo en la ciudad que Morales, un distrito lleno de historia sin duda. Los primeros pobladores de este sector eran los indios cumbazas, y que nos dice la historia de que ha ido creciendo. Al final hubo, dice, inmigraciones, o la población ha sido castigada con inundaciones, con enfermedades, que han tenido que moverse de un sitio a otro y ubicarse ya donde definitivamente ha quedado Morales.
Morales, después de muchísimos años de historia, se convirtió oficialmente en distrito un 31 de octubre de 1932, bajo el gobierno del general del ejército Luis Sánchez Cerro, y mediante un decreto que no hizo más que ratificar la creciente importancia de una población muy cercana a Tarapoto en todo sentido, pero que expresaba una identidad propia. Situación muy diferente a la que se produjo al otro extremo de la ciudad, con la creación de la banda de Chilicay. Pero eso lo veremos en unos instantes. Por el momento quiero seguir recorriendo Morales, hasta hace poco llamado Distrito Papayero. Y es que por muchísimo tiempo este fruto, la papaya, crecía de forma abundante en todo el lugar. Imagínense, tiempo atrás no estaría rodeada más que de numerosos troncos de papayas típicas de la zona, como la guava papaya y la sapo papaya. De verdad que de tanto hablar de papaya, ya se me antojó una, aunque ahora ya no es fácil hallarlas, al menos no gratis. Ni modo. Señora, véndame unas papayitas. ¿Me esperan? Ya regreso. Dice nuestros antiguos que había unas hambrunas bien grandes, unas sequías terribles, incluso había unos insectos que diezmaban los embrios, las plantas, especialmente las langostas, y dejaban sin sustento alimenticio a la población, y eso sinceramente para poder saciar de sus necesidades, la población ha tenido que, dice que la única planta que no ha sido pues debidamente consumida ha sido la papaya. Entonces nuestros antiguos pobladores han tenido que cocinar la papaya para reemplazarle al plátano y de esta manera poder saciar sus alimentos en esa época de sequía. Pero ahora no encuentras, casi ni la papaya desapareció, ¿no? Pero nos hemos quedado con esa chapa moralinos papayeros. Claro. Antes de lograr convertirse en distrito, Morales, entonces considerado solamente un caserío, sería elevado a la categoría de aldea en 1874, durante el gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle, debido al aumento de su población y la extensión que había alcanzado su territorio. Pero, como ya mencionamos, Morales debió esperar 58 años para ser declarado distrito. Y es que, tras la caída del régimen de Augusto Leguía, los aires de renovación traídos por el gobierno del general Luis Sánchez Cerro permitieron la atención de exigencias populares que llevaban mucho tiempo postergadas. Así y desde entonces, el distrito de Morales se yergue orgulloso, conocedor de su enorme legado histórico y consciente del camino que aún tiene pendiente recorrer para alcanzar el anhelado progreso para todos sus habitantes. Yo cuando era un niño, muchacho, la mayoría de las casas, los propietarios tenían pues una hectárea, una manzana, una media manzana de terrenos grandes con casas. En esa época eran de repente de las personas más sobresalientes, ¿no? Eran las casas de teja, había una casa llamada la casa de zinc, esas casas grandes eran de tapial, y algunas eran de chimba, que decir, antes que haya la calamina, había una palmera que utilizaban para hacer las casas, y las calles no eran pues extensas. A veces esta calle Girón Moyobá, por ejemplo, solamente era de una cuadra, esta hasta la esquina, porque de ahí era tremenda cocha, no llegaba hasta el Cumbasa. Hoy en día las calles empiezan en Cumbasa en la parte norte y terminan en Cumbasa en la parte sur. Morales esconde una interesante historia que quizás muchos desconocen, la historia del único y el último curaca de Tarapoto. Así es, según se dice, los territorios que hoy vemos pertenecieron al dominio de don Gabino Tenazó, quien por azares y avatares del destino ostentó un cargo que nadie más pudo reclamar antes o después de él. ¿Cómo así? Bueno, vamos desde el principio. Tras la conquista del Perú, los españoles decidieron mantener los privilegios de la nobleza del Imperio Inca y de otras culturas que hallaron al llegar. Y la selva no fue la excepción. Se sabe que, por ejemplo, la expedición que concretó el dominio de esta zona mantuvo conversaciones entaballosas con el curaca del lugar. Curaca, por cierto, era
era la denominación ancestral que hacía referencia a quien ejercía autoridad entre los antiguos peruanos. Otra forma de llamarlos era cacique, término que se usó de una forma habitual durante el virreinato, aunque no era oriundo del Perú. Ahora bien, regresando a lo que nos interesa. Se dice que cuando visitó esta zona el obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda visitó Lamas, la misma que llevaba más de 100 años de fundación española. De allí, según algunas versiones, partió hacia la parte baja del valle, donde terminó fundando la ciudad de la Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, acto que realizó en compañía de los indios principales de Lamas. Siendo así, todo parece indicar que el obispo vio con gran simpatía a uno de los hijos de estos, de tan solo 21 años, y decidió nombrarlo curaca de la nueva ciudad. En consecuencia, el joven cacique Gabino Tenazoa Upiachihua se trasladó a Tarapoto, estableciendo su coto o terreno de caza en lo que hoy es Morales. Cuentan que en la época del curaca muchos animales silvestres habitaban aquí y era relativamente fácil conseguir carne de monte. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Porque el Cumbasa era rico en peces, en las carachamas, que tú metías tu mano en las pies, llevas 3, 4 carachamas a sacar, ya era para tu desayuno. Antes que se haga el puente, por ejemplo, yo vivía en esos terrenos que están ahorita el Cinestar. Ese era el terreno de mis abuelos y por ahí hicimos nuestra casa. Entonces hemos compartido esas vivencias de poder alimentarnos con con los peces que producía el Cumbasa y digamos, ¿qué tal de animales de otras especies debe haber habido en estas montañas que eran vírgenes? La historia de Gabino Tenazoa Upiachihua, a pesar de ser poco conocida, se convierte en una muestra de los fuertes lazos históricos que existen entre Tarapoto y la vecina Lamas. Y es que duda cabe, la ciudad de los Tres Pisos, considerada la capital del folclore amazónico, tuvo una fuerte influencia en todo el área. Es más, muy probablemente, sin Lamas no hubiese sido posible la aparición de Tarapoto, pues el obispo al que se le atribuye la fundación de esta última se encontraba visitando a los feligreses lameños cuando decidió bajar al valle y darle vida a lo que se convertiría mucho tiempo después en nuestra urbe. En tal sentido que la persona escogida como curaca para velar por los naturales del lugar haya sido descendiente de los indios principales de Lamas. No es más que la consecuencia lógica de la relación de dependencia que existió en un inicio entre ambas ciudades. La interesante historia del curaca de Tarapoto terminó de forma poco favorable, al menos para él, y es que la situación política del Perú cambió drásticamente durante su mandato en nuestra ciudad. Cuando Gabino Tenazoa llevaba más de 4 décadas ejerciendo el cargo, el Perú declaró su independencia de España, pasando de ser una colonia a convertirse en una república en 1821. Un par de años después, en 1823, la nueva república promulgó su constitución, aboliendo de forma abrupta los títulos hereditarios y nobiliarios. Así, intempestivamente, el cacique de Tarapoto perdió todas sus facultades y privilegios, negándosele el derecho de pasarle el título a un sucesor. El más perjudicado con ello fue, sin duda, su primogénito, su hijo mayor, Pedro de Alcántara Tenazoa Viena, quien nunca pudo reclamar lo que le correspondía por descender de un linaje de nobles indígenas. En consecuencia, nuestra urbe solo registra un curaca, a diferencia de los poblados vecinos como Tabalosos o el mismo Lamas, evidentemente mucho más longevos que la ciudad de Las Palmeras. Pero, como se suele escuchar, más vale uno que ninguno. Y pensar que conozco a muchos con los apellidos Tenazoa, Upiachihua, bien. Quizás algunos descienden de la nobleza y una ni enterada. Nos hemos trasladado al otro distrito que lleva muchísimo más tiempo unido a Tarapoto. Estaba pero tan unido que su creación causó la protesta e indignación de sus habitantes. Algunos lugareños estaban tan en desacuerdo con el decreto que creaba la nueva jurisdicción. Se podría decir que casi el distrito nace en contra de su voluntad. O bueno, en todo caso, contra la voluntad de algunos. Como varios se habrán notado, me encuentro en el distrito de la Banda de Chilicayo, cuyo nombre hace referencia al río que lo separa del cercado de la ciudad.
Pero, más allá de esta separación geográfica, se dice que por un largo tiempo quienes aquí vivían se sentían absoluta y totalmente tarapotinos. Así es, se consideraban tan parte de Tarapoto que un grupo de vecinos se organizó para protestar contra la creación del distrito, pues pensaban que se establecía una división innecesaria en lo que debía ser reconocido como una sola localidad. Las cosas llegaron a tal punto que los protestantes cogieron palos y piedras con el fin de evitar que las autoridades de la época consumaran en la práctica lo que ya estaba consumado en el papel. La situación se hacía insostenible y la sangre amenazaba con llegar al río, literalmente. Entre reclamos de pobladores que decían no haber sido consultados y acusaciones al senador por San Martín, Víctor Manuel Arévalo, quien había presentado la idea al Parlamento por intereses propios, según los opositores a la propuesta, no se permitió la ejecución de la ceremonia para proclamar el nacimiento del nuevo distrito. Recién con la intervención de un sacerdote, Andrés Ancejo, quien cruzó el pequeño puente de madera que unía esta zona con Tarapoto, dispuesto a negociar, los ánimos se calmaron y el distrito de la Banda de Chilicayo fue creado conforme a lo dictaminado un 28 de noviembre de 1961. Sobre el senador Víctor Manuel Arévalo Delgado, quien presentó la propuesta para la creación del distrito de la Banda de Chilcayo, podemos decir muchas cosas. La principal, que tuvo una carrera que muchos políticos de hoy envidiarían. Nacido en Tarapoto el año 1895, siendo concebido en el seno de una aristocrática familia sanmartinense, hijo de don Manuel Arévalo y Orbe, quien llegó a ser alcalde de nuestra ciudad en 1903, y de doña María Belén Delgado Morey, descendiente de la prominente familia Morey. Tras terminar el colegio en nuestra ciudad, emigró a Lima para seguir con sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Marcos, recibiéndose de abogado en 1921. Incursionó en el periodismo, escribiendo para el diario Germinal, en el que dejó entrever su apoyo al gobierno de turno, encabezado por Augusto Leguía, lo que le abrió puertas en la política nacional. De mucha utilidad le resultó para tal fin su cercanía con un general del ejército, César Canevaro, quien llegó a ser primer vicepresidente de la República y presidente del Senado. Así, el tarapotino Víctor Manuel Arévalo, con tan solo 24 años, fue elegido diputado por San Martín en la Asamblea Constituyente formada tras el golpe de Estado de Leguía, en 1919. Y, aunque también fue elegido para otros cargos, incluyendo la alcaldía del distrito limeño del Rímac, en el Congreso pasaría gran parte de su trayectoria política, siendo electo senador en 1939 y en 1950. Sería precisamente durante su último periodo en el que propondría la creación de la Banda de Chilcayo, un proyecto que, a pesar de lo controvertido que resultó, finalmente recibió la aprobación del Parlamento. Aunque, como habíamos mencionado hace un instante, algunos bandidos se sentían tan parte de Tarapoto que se pusieron a la creación del distrito. Los orígenes del mismo nos demuestran todo lo contrario. Los registros de los tiempos de la colonia, allá por los siglos XVII y XVIII, nos demuestran que aquí existía una etnia diferente al resto de habitantes del área. Mientras en otras zonas, incluido el mismo Tarapoto, en aquel entonces distinguible por la extinta laguna Suchiche, los nativos procedentes de Lamas y de otros lugares, presuntamente colonizados por los chancas, dominaban el territorio. En la actual Banda de Chilcayo, los cumbasas eran amos y señores del área. Los cumbasas, al parecer, guardaban parentesco con tribus de lo más profundo de la Amazonía, que en algún momento de la historia decidieron asentarse aquí. Y así fue hasta que, tras la conquista española, fueron diezmados y luego asimilados por una sociedad abierta al mestizaje. La tribu de los cumbasas ya no existe más, pero les dejó a los bandidos una hermosa herencia, una tierra fértil, alguna vez colmada de vegetación y fuentes de agua dulce. Una maravilla que nuestros antepasados definitivamente cuidaron mejor que nosotros, aunque aún preserva su belleza. ¿Cuánto nos gustaría que las futuras generaciones de sanmartinenses sigan disfrutando de los hermosos paisajes que este antiguo caserío, ahora convertido en un pujante distrito, tiene que mostrar? ¿Qué les puedo decir? La Banda de Chilcayo siempre ha sido bonita. Depende de nosotros mantenerla así. Ya que nos encontramos hablando de la Banda de Chilcayo, este distrito también guarda la historia de una sacrificada educadora, cuya mayor preocupación era el desarrollo y las perspectivas de futuro de la niñez bandina. Se trata de doña Cleofé Arévalo del Águila,
maestra autodidacta que a mediados del siglo XX fundó una escuelita que permitió a muchos infantes tener acceso a la educación por primera vez. Y es que antes de doña Cleofé y su escuela, para los pequeños no era tan fácil trasladarse a una de las instituciones que se encontraban alrededor. Y además, para los padres, la educación en ese entonces era solo opcional. Algunos optaban por tener a sus hijos como ayudantes en sus chacras, lo que afectaba de gran manera el desarrollo académico de los niños, pero sobre todo de las niñas, las mismas que solían ser confinadas a labores domésticas. Con su escuelita mixta, la profesora Cleofé Arévalo cambió el panorama y con ello también empezó a cambiar la vida de muchos en ese distrito. ¿Qué sucedió con su escuela? Pues en 1953 fue convertida a institución pública y desde aquel entonces fue manejada por el Estado. Mientras que doña Cleofé se le encomendó de seguir la tarea educativa lejos, en Caspizapa, allá por el Huallaga. Sin embargo, su dedicación a la docencia nunca sería olvidada por los bandinos, que hoy cuenta con ese centro educativo con el que ella soñaba y que hoy lleva su nombre, Cleofé Arévalo del Águila. Aunque terminaría sus días como educadora lejos de su tierra, aquella por la que se había esforzado tanto, la labor emprendida por Cleofé Arévalo del Águila marcó un importante precedente no solo en el distrito de la Banda de Chilcayo, sino en toda la provincia de San Martín. En las últimas décadas del siglo pasado, tanto la población como las autoridades tomaron conciencia de lo trascendental que resultaba aumentar el número de instituciones educativas en la ciudad. La misma que también experimentaba un crecimiento demográfico sostenido tras la habilitación de la carretera marginal de la selva. Pero, evidentemente, no solo era necesaria educación básica. Además del nivel primario y secundario, los sanmartinenses comenzaron a exigir el acceso a educación superior en su propia región. Tal reclamo desencadenó recordadas protestas y huelgas en los años 70, que finalmente daría fruto al concretarse la creación de la Universidad Nacional de San Martín. Nos encontramos en Maucallacta, el sector más antiguo de la Banda de Chilcayo. Es más, algunos dicen que aquí habitaba la mayor concentración de cumbasas, la antigua tribu que dominaba estas tierras. En un capítulo anterior ya les hemos relatado la leyenda sobre el origen de Tarapoto, aquella que narraba el triste destino de una pareja de niños, únicos sobrevivientes en la matanza perpetrada por los españoles, cuya desdicha engendraría el río Chilcayo y la laguna Suchiche. Pues bien, de haber existido tales niños, probablemente hubiesen vivido aquí. Dicho esto, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que aquí comenzó la historia de lo que en algún momento se convertiría en la Banda de Chilcayo. Maucallacta, cuyo nombre proviene de los vocablos quechuas que se traducen como pueblo viejo, albergó a los primeros moradores bandidos. Como ya hemos mencionado, hasta bien avanzado el siglo XX, toda la zona era considerada un barrio más de Tarapoto. Pero al surgir la banda como distrito se hizo necesario replantear muchas cosas, entre ellas las fiestas patronales, tan tradicionales en nuestra región. Antes de que fuesen separados, al menos en el plano político, tanto tarapotinos como bandinos festejaban la misma patrona, como suele llamársele. Sería recién en 1984 que algunos vecinos verían la necesidad de establecer una fiesta patronal diferente. Así se dejó de celebrar a la Santa Cruz de los Motilones, patrona de Tarapoto, y se oficializó la celebración religiosa y costumbrista en honor a la Virgen de los Remedios. La misma que estuvo aquí en la Banda desde que los jesuitas decidieron levantar una iglesia para evangelizar a los naturales. Hace varios siglos. Desde entonces se festejan todos los años en el mes de septiembre. Así que ya lo saben, vengan a pandillar. La historia de los distritos de Morales y la Banda de Chilcayo nos dice mucho del proceso que tuvo que atravesar nuestra ciudad para alcanzar su estructura urbana actual, en la que estos, junto a la capital de la provincia, se han consolidado como el núcleo comercial de la región San Martín. Hemos llegado al final de este recorrido por la trayectoria de los distritos que viven unidos a Tarapoto y que han marcado de formas particulares su historia. Conforme crece la ciudad, es cada vez menos notoria la diferencia entre estas jurisdicciones,
fruto de la integración urbanística que por el ímpetu propio de sus ciudadanos se expande a pasos agigantados. Es más, según algunos cálculos, es muy probable que en la siguiente década la creciente urbe exceda los límites de los tradicionales distritos y comience a integrar a otros que por su cercanía serán parte de la futura gran metrópoli. Solo nos queda esperar que la expansión de la ciudad tenga en cuenta la riqueza histórica de cada rincón de la misma y sepa respetarla. ¿Saben por qué? Porque una ciudad sin identidad es una ciudad sin alma.